les invito a que abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 27. Ya nos estamos aproximando al final de Primera de Samuel. Recordándoles que Primera de Samuel realmente con Segunda de Samuel son un solo libro, así que en cierta forma vamos por la mitad. Todavía tenemos un buen rato con Samuel. Venimos de capítulos llenos de tensión. Venimos capítulos llenos de persecución, algunos casi como dignos para películas. De Saúl siguiendo a David, el ejército de 3,000 contra un ejército de 600, momentos terribles en los que parecía que Saúl iba a vencer, en los que parecía que Saúl ya había acorralado, arrinconado al ejército de David, pero en cada uno de esos momentos el Señor los libró. Siempre Dios mostrando que en su providencia el favor suyo estaba para con David. Dios mostró su favor proveyendo recursos para el sustento, salidas increíbles para su escape, su dirección, su cuidado. La providencia de Dios siempre estuvo mostrando su gracia. Y David, por su parte, mostró en múltiples ocasiones su lealtad para con Saúl, porque él lo consideraba el ungido de Dios. Y Saúl, sin embargo, no cesaba en su campaña de cacería contra David. Pero lo cierto es que esta cacería no solo venía de Saúl, la Escritura misma nos dice, en 1 Samuel 24:9, el cual voy a leer, antes de ir a nuestro pasaje de hoy. ¿Por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? Habían hombres incitando a David, como lo vimos en el capítulo 24, como lo vimos en el capítulo 26. Habían personas empujando a Saúl, como diríamos, poniendo cizaña ahí en el corazón de Saúl contra David. Vimos también en estos capítulos a un David que dependía de Dios, pero también hemos visto en algunas ocasiones a un David emocionalmente aplastado, como cuando se vieron por última vez con Jonatán, a quien Dios usó para darle ánimo, recordándole sus promesas en medio de la angustia. Y en ocasiones inestable. Pero en esta ocasión, capítulo 27, Jonatán no está. En esta ocasión, esas personas que Dios usó en el pasado para ayudar a David a encaminarse, como Abigail en el capítulo 25, no está tampoco. O está, pero no figura, no en la capacidad de ayudar a David la manera como lo presenta. Así que hoy vamos a entrar al capítulo 27, pero antes voy a pedirles que nuevamente me acompañen a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque nos das acceso a tu palabra. Gracias te damos porque nos das tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí juntos como el cuerpo de Cristo, Señor, con el propósito de alabarte, de adorarte, Señor, a través de la lectura de tu palabra, a través de cantarte, Señor, a través de orar a tu nombre conforme a tu propósito, Señor, a través de participar de los sacramentos también. Y te pedimos, Señor, que hoy nos guíes, tanto en el hablar como en el escuchar, de tal manera que pueda ser agradable a ti, Señor. Que nos limpies de nuestro pecado, que nos libres de las distracciones del mundo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a comenzar el capítulo 27 leyendo los versículos del 1 al 4. Y ahí vamos a ver lo que había en la mente de David. Entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día en la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel y escaparé de su mano. Se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada cual con los de su casa. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la de Carmel, viuda de Nabal.
Y le dieron la noticia a Saúl que David había huido a Gat y no lo buscó más. David tenía a su mando 600 hombres, y si nos ponemos a pensar un poco en las circunstancias que lo rodeaban, conseguir provisiones, como vimos en el capítulo 25, para 600 hombres era cosa difícil. Ni hablar si empezamos a considerar que estos 600 hombres tenían familia también y que estaban con ellos ahí. Esto podría incluir 600 mujeres, podría incluir unos 1,200 niños para usar promedios o números bajos realmente. Así que por lo menos unas 2,400 personas realmente estaban ahí. Y si pensamos en un David afanado con comida, como lo vimos en el capítulo 25, esta era una carga pesada sobre él, no solo por David mismo, sino por todo el ejército que estaba ahí. Y rebotando en su mente las palabras que vimos en el versículo anterior, en el capítulo anterior, de hombres perversos que le decían: vete, ve a buscar a otros dioses, ve y adora a otros. O sea, sin duda, son cosas que se nos da en el texto para que las consideremos. Y Dios nos deja saber lo que había en la mente de David. Dios conoce nuestras mentes, hermanos. Dios conoce lo que estamos pensando. Y Dios lo revela aquí en este caso, lo que había en la mente de David. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que dice, cómo inicia el capítulo 27. Entonces David se dijo. David se dijo. Esto es lo que él estaba maquinando. Bueno, de repente habrán algunos de nosotros que nos gusta hablar en voz alta a nosotros mismos, ¿verdad? De repente no sea lo más común, pero a veces sucede. Lo cierto es que David se dijo algo, y aquí el autor de Samuel lo registra. Y lo que se dijo es lo siguiente: ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Hermanos, David empezó a engañarse a sí mismo. David empezó a mentirse a sí mismo. Esto no es congruente con lo que hemos estado viendo en David. David, a quien Dios le había prometido llegar a ser rey, a quien Dios le había mostrado su fidelidad, a quien Dios le había mostrado su cuidado constante. Y David ahora está diciendo: Saúl me va a matar. Va a llegar el día en que nos vamos a encontrar en el campo de batalla y este hombre me va a despedazar. Dios había usado varias personas para el fortalecimiento de la fe de David. Dios había usado a Jonatán, a Samuel mismo, a Abigail. Aún el mismo Saúl había reconocido que David llegaría a ser rey. Pero David, por alguna razón, está asustado, está con miedo. Este no era el David que vimos en el capítulo 17. Este no era ese David que cuando iba a pelear con Goliat estaba listo, confiando en el carácter de su Dios y en las promesas para su pueblo. No vemos eso en este capítulo. Es fácil señalar a David de esta forma, hermanos, como es fácil señalar a otros entre nosotros. Pero quiero decirles que lo que estamos viendo acá, la Biblia es como un espejo. Santiago capítulo 5 dice que, Santiago capítulo 1 dice que la escritura es como un espejo. Y necesitamos vernos ahí, porque esto es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Hemos visto la fidelidad de Dios, hemos aprendido, hemos escuchado, hemos leído, hemos conocido vivencialmente su carácter, hemos visto su cuidado para con nosotros. Y muchas veces lo que hacemos es hablar con nosotros mismos y hacer a un lado su fidelidad, y hacer a un lado lo que Él ha hecho por nosotros. Y nos buscamos el peor consejero que podríamos buscarnos: nosotros mismos.
¿Cómo así? ¿Yo soy mi peor consejero? No puede ser. Es que la Escritura lo dice, hermanos. Estas no son palabras mías. Proverbio 28 dice, el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propia mente, el que confía en sus propias maquinaciones, en sus propios pensamientos, por encima de los pensamientos de Dios, es necio. No hay sabiduría en eso. Hemos tenido, bueno, realmente 26 capítulos viendo no, un poco menos, 22 capítulos viendo a Saúl como un necio. Pero hoy estamos viendo a este hombre, el hombre que es conforme al corazón de Dios, que en él también había todo el potencial para actuar como un necio. Y esto tiene que hacernos pensar a nosotros también, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, uy, no, eso yo nunca lo haría? Yo nunca actuaría de esa forma. Yo nunca actuaría como Saúl. No, eso es engañarnos a nosotros mismos también. Entendiendo que no hay una justicia inherente en nosotros. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando nuestras decisiones, cuando con nuestros pensamientos apartamos la palabra de Dios y dejamos las decisiones a manos de nuestro corazón? Pensamos disparates y hacemos disparates. Y es justo lo que David estaba haciendo. Mire lo que hace y dice David. 27. Saúl, lo mejor para mí, oiga bien estas palabras, lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Note cómo está pensando. Saúl me va a matar. Justo en el capítulo anterior, capítulo 26, usted puede verlo ahí, versículo 10, lo tiene en la página anterior. Él había dicho a Abisai, no, Dios se va a encargar de Saúl. Y ya sea que Dios se encargue directamente, o que muera de alguna forma, o que caiga en la batalla, Dios se va a encargar. Y ahora él está usando esta misma palabra para decir, Saúl me va a matar. Saúl me va a matar. David mismo sabía, había dicho con su propia boca que era Dios quien se iba a encargar. Sin embargo, nuevamente, esto no es solo de David, hermanos. Esto es lo que nos pasa a nosotros también. Rudy decía hoy, nos toca vivir nuestras convicciones, nuestra teología, fue la palabra que utilizó. Y a veces decimos cosas que tienen un peso teológico grande, pero es un peso que queremos que otros adopten. Pero no pesa nada para nosotros. Y es justo lo que estamos viendo acá. En esta situación, no estoy diciendo que estará siempre con David. Hemos visto a un David que cuando sus convicciones se aferraba a lo que confiaba de Dios, a lo que conocía de Dios, era un David digno de lo que Pablo dijo, sean imitadores de mí. Pero en este caso es un David que hizo a un lado sus convicciones, hizo a un lado la palabra de Dios y puso en medio sus propios pensamientos. Una necedad de la que ninguno de nosotros está exento y de la que ninguno de nosotros es inocente, porque todos hemos caído de esa forma muchas veces. Muchas veces. Y David dice que lo mejor para él es irse a habitar entre los filisteos. No solo lo pensó, lo hizo. No solo se fue él, se llevó a los 600 hombres y junto con los 600 hombres, 600 familias. Podría ser que todos eran casados, de repente había alguno que otro soltero. Y se los lleva a Gat. Si recuerdan, David ya había estado en Gat. Si recuerdan, hermanos, David ya había tenido contacto con gente de Gat. Uno de estos contactos era un filisteo grandote llamado Goliat de Gat. Y
Ya había estado David en Gat, donde había estado con Aquis, donde lo reconocieron porque todo el mundo hasta se sabía la cancioncita, si recuerdan. Y él iba con el espadón de Goliat, mucho más fácil de identificar todavía. Me van a disculpar, esto está sonando y no sé por qué, porque lo callé cuando Rudy lo pidió. Así que voy a tomarme el tiempo para apagarlo porque no quiero ni que me distraiga a mí ni a ustedes. Apagado. Y estuvo ahí. Y cuando se dio cuenta en medio de la situación que estaba y que lo conocían, ¿recuerdan lo que hizo? Se hizo el loco. Empezó a mentir, empezó a mostrar algo falso. Y lo que vamos a ver hoy no es nada distinto a lo que ya hemos visto con David anteriormente. Siendo David el que había vencido a Goliat, y no solo a Goliat, hermanos, acuérdense lo que decía la cancioncita. Saúl venció a miles, David a 10,000. Ir a Gad era ir a un lugar en el que había un montón de viudas que habían caído por la espada de David. No solo esto, estas palabras no encajaban con lo que vimos en el 26:19, ahí en la página anterior. Ahora pues ruego a mi señor el rey, hablándole a Saúl, que escuche las palabras de su siervo. Si el Señor te ha incitado contra mí, que él acepte una ofrenda, pero si son hombres, malditos sean delante del Señor, porque me han expulsado hoy para que yo no tenga parte en la heredad del Señor, diciendo ve y sirve a otros dioses. Mirábamos cómo a lo que le pesaba a David era alejarse de su tierra y alejarse del lugar donde podía adorar junto con el pueblo de Dios. Y hoy vemos cómo en este capítulo es así como, no, Saúl me va a matar, me voy. Y ese peso que vimos antes ya no estaba. Pero esto no es solo de David, a veces nos sucede a nosotros también. Cesamos en nuestra lucha por adorar a Dios con su pueblo. Y de repente llega el domingo y sale una cosa más divertida para hacer. Ya no queremos adorar a Dios. O queremos adorar a Dios, pero hay algo que queremos más que adorar a Dios. Y siempre vamos a hacer lo que más deseamos hacer. ¿Qué pasó con la confianza en Dios? Con la que en el capítulo anterior entró en medio del campamento donde estaba Saúl rodeado de 3,000 hombres. Y no solo entró al campamento, se fue al centro del campamento y entró a la tienda de Saúl y quitó la lanza y su cantimplora y se la llevó. Y vio la fidelidad de Dios y ahora está diciendo, Saúl me va a matar. Saúl me va a matar. Hermanos, lo siento que esta vez no estoy dejando las aplicaciones al final. Vamos a verlas desde el inicio. Esto no se trata, lo que nos está enseñando este pasaje, que no se trata de que pongamos nuestros ojos en David. Sí, David es un hombre conforme al corazón de Dios, eso es cierto. Y vamos a verlo en muchos otros pasajes. Lo que nos está enseñando es que la Biblia no maquilla la verdad. Dios no está interesado en maquillar la verdad. La verdad es verdad. Y Dios va a mostrarnos siempre nuestra condición. Lo que este pasaje nos está enseñando es que David no es el héroe en quien debemos poner nuestros ojos. Es el hijo de David. Cristo Jesús es el héroe en quien debemos poner nuestros ojos, en el cual no hay engaño. Aquel que dijo que su alimento era hacer la voluntad de su Padre que lo envió. No es David el héroe. David necesita del héroe. Hermanos, ¿qué ha pasado con nosotros mismos? Pensémoslo. ¿Cuántas veces Dios ha mostrado su fidelidad para con usted? Y ahora tomamos decisiones de repente. Podremos estar en situaciones en las que estamos tomando decisiones en las que hacemos a un lado a Dios. ¿Cuántas veces estuvimos buscando un trabajo y orando con mucha insistencia, a veces ayunando y nomás tenemos el trabajo y
el domingo estoy muy cansado para adorar a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado su dirección? Y ese mostrarnos su dirección debe seguir teniendo su efecto hoy. Porque Dios no cambia. Sigue siendo Dios, sigue estando en su trono, sigue siendo digno de nuestra adoración. Sigue siendo digno de nuestra confianza porque Él es verdad. Pero lo que muestra es que nosotros flaqueamos. Y necesitamos de nuestro Dios. Pónganse a pensar, hermanos, cuánto tiempo David ha tenido sin contacto de repente en el tabernáculo. Eso afecta también. Sin contacto con la adoración, con el recuerdo constante de las promesas, salvo por uno u otro amigo. Y a veces nosotros caemos en la misma trampa de pensar que la adoración corporativa no es importante. No solo eso. Veamos el versículo 1. No hemos salido todavía realmente del versículo 1. ¿Cuál era la motivación de David, hermanos? Dice, lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. ¿Cuál era el resultado que David esperaba? Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel y escaparé de su mano. La motivación de David, si queremos decirlo de alguna manera, era escapar de la prueba. Era que Saúl cesara de perseguirlo, aun si eso implicaba de hacer a un lado los medios de Dios, que había mostrado ya por muchos capítulos, desde el capítulo 18, que ha venido cuidando, los 9 capítulos de la fidelidad de Dios manifiesta de maneras increíbles. Y ahora dice, no, yo voy a escapar, vamos a hacer que se canse. Y lo voy a hacer yéndome para acá con los enemigos de Dios. De todas maneras, si son enemigos de Saúl y Saúl es mi enemigo, podemos ser amigos. Y ahora veamos versículos 5 al 7. ¿Qué es el refugio que buscó David? ¿Cuál es dónde él buscó ese refugio? Versículos 5 al 7. Y David dijo a Aquis, si he hallado ahora gracia ante tus ojos, que me den un lugar en una de las aldeas, en el campo, para que habite ahí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Aquis le dio Siclac aquel día. Por eso Siclac ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy. El número de los días que David habitó en el territorio de los filisteos fue 1 año y 4 meses. Ya descubrí que el aparato que está sonando es el otro, hermanas, así que disculpen. Ok, veamos lo que está sucediendo acá. David logró su cometido. Saúl cesó. Saúl dijo, ya se fue, ni modo. No voy a ir a perseguirlo allá afuera. Dejó de perseguirlo, nos dice el versículo 4. Pero el autor ahora nos dice cómo es que David logra ubicarse bien ahí en Gat, entre los filisteos. Él se presenta ahí con el rey, con Aquis. Pero no solo eso, miremos las palabras que usa David. Prestemos la atención. Y David dijo a Aquis, si he hallado ahora gracia ante tus ojos. Y podríamos decir, no, es que solamente es reverencia porque como es una autoridad, es el rey, había que dirigirse a la... No, hermanos. Tengamos bien claro. David sabía que Dios lo había ungido para ser rey sobre su pueblo. David sabía que este es el rey que es enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios. Y está yendo a él y no está tratándolo como cuando vimos que se levantó contra Goliat y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? No es ese David el que estamos viendo. Estamos viendo a un David sumiso. No solo eso, si pensamos que eso no es suficiente, veamos ahí adelantito, cuando dice, ¿por qué ha de morar? ¿Qué dice, hermanos? Tu siervo
contigo. Está diciendo, soy indigno de vivir siquiera en tu misma ciudad. Pero lo cierto es que él está pidiendo Ziklag. Ziklag era una ciudad que estaba súper alejada de Gat, al sur, súper alejada de Saúl también, al sur. Y lo que él está mostrando aquí es que él tenía otras motivaciones, estar aparte donde no tuviera que dar cuentas, donde él pudiera hacer sus cosas sin que nadie lo estorbara, y lo vamos a ver a continuación. Y hermanos, aquí es donde nuevamente podríamos decir, uy, yo jamás haría eso. Pero a veces así actuamos. Usamos nuestras palabras, usamos nuestras artimañas para esconder de los demás nuestras verdaderas intenciones. Y a veces lo escondemos en palabras bonitas, en palabras que pareciera que estamos mostrando respeto a alguien más. Pero es porque perseguimos algo egoísta, hermanos. Y eso se llama hipocresía. Aún si es contra alguien que es un enemigo, mentira es mentira. Resulta que algo que David no se daba cuenta es que en su necedad Dios no desperdiciaba esa necedad. Ziklag, si ustedes revisan en Josué capítulo 19, en sus casas pueden hacerlo, Ziklag era parte de la tierra prometida y no estaba en manos de Israel. Ziklag era parte de lo que debía ser conquistado y no fue conquistado, o fue quitado. Y en la providencia de Dios está usando aún la maldad de David para completar la tarea que el pueblo no había completado. Porque Dios, siendo soberano, puede usar hasta nuestra maldad. Entonces pecaremos para que la gracia abunde. ¿Qué responde Pablo, hermanos? De ninguna manera. De ninguna manera. Eso es despreciar la bondad de Dios. Pues Dios no la despreció, Aquis tampoco. Aquis dijo, este es el que mató a Goliat. Ya no lo veo tan loco. Ok. Y ya trae un ejército y está dispuesto a ponerse a mi servicio. Parece que era un rey bastante crédulo. Acepta a David, acepta a su ejército y les entrega a Ziklag. Estén ahí. Y David estuvo ahí 16 meses, hermanos. 16 meses en compañerismo, de alguna manera, bajo el servicio de un rey impío, de un rey pagano. Pero 16 meses también desarrollando nuevas costumbres. Y es lo que vamos a ver en los versículos 8 al 12. Y subieron David y sus hombres e hicieron incursiones contra los Gesuritas y los Gesritas y los Amalecitas, porque ellos eran los habitantes de la tierra desde tiempos antiguos, según se va a Shur hasta la tierra de Egipto. David atacaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, el ganado, los asnos, los camellos y la ropa. Entonces regresaba y venía a Aquis. Y Aquis decía, ¿dónde atacaste hoy? Y David respondía, contra el Negev de Judá, contra el Negev de Jerameel y contra el Negev de los Ceneos. David no dejaba con vida hombre ni mujer para traer a Gat, diciendo, no sea que nos descubran, diciendo, así ha hecho David y así ha sido su costumbre todo el tiempo que ha morado en el territorio de los filisteos. Aquis confiaba en David, diciendo, en verdad que se ha hecho odioso a su pueblo Israel, y será mi servidor para siempre. David, como les decía, hermanos, desarrolló nuevas costumbres. Y si bien es cierto, los pueblos que se mencionan aquí eran pueblos que, si revisamos Josué capítulo 13, eran pueblos que debían ser conquistados. Pero en la mente de David nuevamente queda revelada aquí en este pasaje.
Y su propósito no era continuar lo que quedó inconcluso para la gloria de Dios. Su propósito era: no voy a dejar a nadie con vida para que nadie diga nada de mí. Para callar a la gente. Para que esto no llegue a oídos de Saúl, en otras palabras. Su propósito no era honrar a Dios. David estaba asolando pueblos con múltiples incursiones, pero hacía lo mismo que Saúl. ¿Se acuerdan cuando los amalecitas? Saúl perdonó a unos y se quedó con el botín. Samuel llega y le dice: ¿y esos animales que escucho? Los animales muertos no hacen ruido. Y él estaba haciendo lo mismo. Se quedaba con los animales, se quedaba con el botín. No estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer antes. Estaba haciendo lo que su propio corazón quería hacer. Esto nos enseña, hermanos, que en la providencia de Dios podríamos estar haciendo lo que Él mandó, pero con una motivación equivocada. La Escritura nos dice: no deje de congregarse. Pero podríamos estar congregándonos con una motivación errónea. Podríamos estar aquí con un propósito que no honra a Dios. Voy a la iglesia porque en la iglesia puedo encontrar nuevos clientes. Cuidado. Cuidado. Cuidado con nuestras motivaciones. Pero no solo eso, hermanos. David regresaba a Aquis. Y cuando Aquis le preguntaba: David, contame, ¿qué hiciste hoy? Dame el reporte, por favor. Miremos cuál era la respuesta de David, hermanos. Y David respondía: contra el Negev de Judá, contra el Negev de Jerameel y contra el Negev de los Eneos. Qué interesante. Cuando la palabra de Dios usa Negev, y hemos de revisarlo en cada contexto, muchas veces tiene que ver con el desierto. Pero la palabra Negev también significa sur. Entonces está diciendo: ataqué el sur de Judá. Sus palabras están dándole a entender a Aquis que él es muy leal a él, porque está dispuesto a atacar incluso a los suyos mismos en su servicio a Aquis. ¿Lo estaba haciendo? No, no lo estaba haciendo. Estaba usando mentiras, diciendo cosas que no eran ciertas para escalonar, para lograr algo, para hacerse un nombre. Pero eso solo sucede allá en Medio Oriente, hermanos. No, eso también sucede entre nosotros también. ¿Cuántas veces no decimos cosas nada más porque queremos ser vistos, figurar de alguna forma, alcanzar un puesto, sin importarnos si lo que decimos es cierto o no? Pero solo son mentiras blancas. No, hermanos. La mentira es mentira, no dependiendo de las circunstancias. La mentira es mentira porque Dios es verdad, y cuando mentimos atacamos no lo que Dios hace, no atacamos lo que Dios dice, atacamos lo que Dios es. Y David se estaba convirtiendo en un experto mentiroso, en un experto manipulador, en un experto en la ambigüedad. Lo cierto es que, hermanos, acompáñenme, dejen una marquita ahí, acompáñenme a Salmo 119, por favor. Salmo 119, versículos 29 y 30. Quita de mí el camino de la mentira, y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí.
Dios no nos va a dejar tranquilos con nuestra mentira, hermanos. Y podemos ver, Dios no dejó a David tranquilo con su mentira. Lo llevó a convicciones, al punto de decir, quita de mí la mentira. Quita de mí la mentira. Hoy vamos a llegar hasta el capítulo 28, versículo 2. Así que les invito a que leamos 2 versículos más, hermanos. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, bien sabes que saldrás conmigo a campaña, tú y tus hombres. Respondió David a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que puede hacer tu siervo. Y Aquis dijo a David, muy bien, te haré mi guarda personal de por vida. Recordemos que con las palabras de David se había ganado la confianza de Aquis, es lo que nos dijo el último versículo del capítulo anterior, del 27. Y ahora, después de estos reportes, miren lo que las mentiras provocan. Ok, tenemos a David haciendo incursiones ya contra el sur de Judá. Y David nos ha vencido tantas veces y ya no tienen a David. Preparemos otra vez el ejército. Y esta vez no vamos con Goliat. Vamos con el que venció a Goliat. Hizo ejército. Con el que ha sido capaz de escapar del ejército de Saúl. Y dice, bueno David, usted sabe ya, ¿verdad? Usted sabe cuál ha sido nuestra campaña por décadas, ¿verdad? Así que alísteme a su ejército porque ya vamos a salir. Pero miremos la respuesta de David, hermanos. Piensen esa respuesta, cuántos posibles significados puede tener. Respondió, versículo 2, respondió David a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que puede hacer tu siervo. Eso podría significar, te vas a dar cuenta de lo fiel que te soy. O podría significar, cuando menos lo esperes, te voy a clavar el cuchillo por la espalda. Hermanos, a veces pensamos que la ambigüedad en nuestras palabras es un asunto de justicia, de astucia. Pero es un asunto de injusticia. El ser hábil para ser ambiguo en nuestras palabras no es inteligencia, es necedad cuando lo usamos para propósitos pecaminosos. Es necedad. Es querer esconder algo. Es hipocresía. Es mentir también. Y a veces caemos en esas cosas también. ¿Qué hay para nosotros en este pasaje, hermanos? En primer lugar, recordar, si hay alguno de estos pecados que usted todavía no ha cometido y piensa, qué horrible era ese David, ¿verdad? Hermanos, no crea que eso se debe a que usted es muy fuerte o firme espiritualmente. Si está pensando que usted jamás haría cosas como las que David también hizo, antes considere si ha cometido los pecados con los que David comenzó. Mentir. Y si en usted está la capacidad de mentir, quiero decirle, está la capacidad de cualquiera de esos otros pecados. Y la única razón por la que aún no los ha cometido es porque la gracia de Dios lo ha sustentado, lo ha frenado. Hermanos, los más grandes combates que vamos a librar no va a ser en su lugar de trabajo o en un campo de batalla. Los más grandes combates que usted va a librar va a ser en su corazón, en su mente. Ahí luchando entre dos opciones. O voy a confiar en el carácter y las promesas de mi Dios, o voy a hacer a un lado a Dios para alcanzar mis deseos o para huir de mis temores por mí mismo. Esos son nuestros más grandes combates, hermanos.
3. David no es el héroe de este relato. Basta con ver cuántas veces en este capítulo David hizo referencias a su Dios. ¿Se dieron cuenta que Dios no es mencionado ni una tan sola vez en el capítulo 27? Ni una tan sola vez. David no es el héroe de este pasaje. Tampoco lo somos sus pastores, hermanos. Somos pecadores también. Tampoco lo son sus autoridades políticas, hermanos. Son pecadores también. Tampoco lo son sus padres, niños. Sus padres necesitan un héroe que se llama Cristo Jesús, a quien ellos necesitan guiarlos a ustedes para que sus ojos también estén puestos en Cristo Jesús. El verdadero héroe de todo lo que aquí se nos enseña, desde el inicio de la historia hasta el final, en la eternidad. Hermanos, si usted está en medio de estas luchas, como el resto de nosotros cada día, quiero decirle, hay esperanza. Hay esperanza porque Dios sigue en control. Hay esperanza porque tenemos un Dios que es paciente y misericordioso. Hay esperanza porque el Espíritu Santo nos lleva a convicción de pecado. Hay esperanza porque Dios nos concede arrepentimiento. Hay esperanza porque Dios siempre permanece fiel a su palabra. Y si no solo está luchando, sino que además está cayendo con tal de lograr sus deseos o huir de sus temores, y en el proceso hacemos lo que mancha el nombre de Dios, quiero decirle también para nosotros hay esperanza. Porque Dios sigue en control. Porque en Cristo Jesús hay perdón. Hermano, confiese su pecado. Arrepiéntase. Dios promete darle perdón y limpiarlo. Hay esperanza en Cristo Jesús. Acompáñeme a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos llevas a convicciones, nos llevas a darnos cuenta, Señor, de que no somos unos mejores que otros, y que más bien cuando demandan de nosotros que pensemos de los demás como superiores a nosotros mismos, hay suficientes razones, Señor. Y es que no podemos confiar en nuestro propio corazón. No hay nada más perverso y engañoso que nuestro propio corazón, Señor. Perdónanos porque aún así muchas veces decidimos escucharlo, Señor, por encima de tus palabras. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestro consejo es ese para otros hermanos. Siga su corazón cuando es lo peor que podemos hacer, Señor. En vez de decir, siga el consejo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Siga la palabra de Dios. Perdónanos, Señor, cada vez que hemos hecho a un lado tu palabra, porque tenemos temor. Perdónanos, Señor, cada vez que hemos hecho a un lado tu promesa, Señor, porque hay deseos egoístas en nosotros que queremos alcanzar y que sabemos que no están de acuerdo a tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor, y límpianos cuando estamos dispuestos a señalar a otros, incluso a otros en tu palabra, y no darnos cuenta que nosotros tenemos el mismo corazón, la misma necesidad de que tú transformes nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.